Muy buenas, Jesús Bedmar de Escuela de Efectividad. Vamos a tratar hoy los campos personalizados. ¿Cómo podemos vitaminar la unidad mínima de trabajo que es la tarea en ClickUp? ¿Qué campos podemos añadirle a nuestras tareas, a nuestras acciones, que nos complementen, que nos den información, que nos permitan traquear diferentes cuestiones? Vamos a ver desde las fórmulas que podemos insertar en nuestras tareas, en nuestra aplicación de ClickUp, vamos a ver el traqueo del tiempo, vamos a ver el cómputo que podemos hacer a todos los niveles de KPIs, de OKR, de distintos indicadores que tú puedas querer complementar, URLs, campos personalizados del tipo email, teléfono, toda la cuestión que tú puedes querer o que podías tener, por ejemplo, en una base. En una base de datos, vamos a verla en este vídeo. Es como si tuviéramos una base de datos o una hoja de cálculo vitaminada. Además, el algoritmo de ClickUp te va a permitir hacer muchas cosas como sumar fórmulas, calcular determinadas cuestiones para que nos haga la vida más fácil, los procesos de negocio se hagan mucho más fáciles. Te voy a enseñar todos los campos personalizados con usos prácticos que puedes utilizar para que veas, para que te estalle un poco la cabeza en el sentido de que veas, de que crees procesos que a ti te sirvan, ¿no? ¿Qué campos personalizados vas a poder ir insertando en tus procesos que haces a diario? Y verás cómo puedes utilizarlo tú o personas de tu equipo, y ahí tienes un repositorio de información en el que cualquiera puede acudir y no robaros tiempo unos a otros o utilizar herramientas ladrones de tiempo como puede ser WhatsApp, Skype o otras herramientas, la llamada convencional. Aquí vas a tener un montón de cuestiones que te van a ayudar. Ahora en este vídeo vamos a ver esos campos personalizados que puedes utilizar, que te va a abrir un montón de posibilidades en relación con tu trabajo diario, con las tareas, con los proyectos, con el trabajo del equipo. Lo vemos ahora mismo y no olvides suscribirte al canal si te interesa ClickUp, herramientas de productividad, procesos que te hagan trabajar mejor y no más. Lo vemos ahora en un momentito qué campos personalizados te van a ayudar y te van a facilitar la vida. Siguiente vídeo, los campos personalizados. Vamos a desmenuzar por completo ya la tarea. Vemos qué contenido íntegro podemos implementar en esta unidad básica, que es la tarea que nos va a servir para trabajar ya de una forma muy efectiva con nuestro ClickUp. Los campos personalizados, en mi opinión, es eso que tiene ClickUp, que hace que las listas de tareas no solo sean contenedores de información en las que tú puedes añadir tal vez alguna etiqueta, pues etiquetas del tipo me va a llevar 5 minutos o etiquetas de esto pertenece a tal proyecto. Esa capacidad, esos metadatos de filtrar tareas están muy bien, pero ClickUp va un paso más allá porque te permite añadir información a la propia tarea. No metadatos en sí, sino tanta información como quieras. Información del tipo campos adicionales, fórmulas, correos electrónicos, checklists desplegables, un mundo de posibilidades. Así te permite una gran potencia en el manejo de tus listas. Yo creo que una potencia sin precedentes, dado que además de información ya luego te permite realizar cálculos con esos campos que tú vas agregando y además automatizaciones, sin contar ya con el filtrado de esos datos en base a esos campos personalizados que tú has hecho. Y te he apuntado que te permite hacer cálculos, y lo has oído bien, cálculos con fechas, con cantidades, con porcentajes, con un montón de utilidades, en el sentido de poder hacerle a determinados campos reducciones, calcular la media, agregar contadores, establecer condicionales y automatizaciones en base a esos datos que tú vas estableciendo en los campos. Si te estás preguntando dónde puedes añadir todos estos campos personalizados, debo decirte que la opción existe o la puedes utilizar, la puedes probar en la versión gratuita, pero está limitada a 100 usos de esos campos personalizados, con lo cual va un poco justo. Para mirar los campos personalizados o trabajar con ellos, tendremos que ir a nuestro punto, a nuestro más, aquí a la derecha, en añadir una columna. Y en esta versión, que ya sí es de pago, si te fijas, ya veo todos los campos personalizados que vamos a ir viendo uno por uno ahora en un documento que os voy a mostrar, para ir repasando todos, pero con una visión
fuera de la caja, no simplemente en decir, muy bien, aquí puedo poner una cantidad, un tema de localización, sino con utilidades, con prestaciones, con ideas que yo te voy a proponer para estrujar mucho más la aplicación, ¿vale? Entonces ya sabéis dónde están los campos personalizados y aquí tenemos los que por defecto nos establecía la aplicación. ¿Cómo insertar uno? Pues hombre, un poco como lo hacíamos antes. Añadimos uno, por ejemplo, de texto, ¿vale? Aquí podríamos ponerle nuestro nombre. Aquí podríamos poner observaciones a pedido, ¿vale? Y en cuanto añadimos columna, ya tenemos nuestro campo observaciones, que aquí podríamos insertar el campo, el texto, la aplicación, cualquier, ¿vale? He añadido un lorem ipsum y entonces aquí ya tenemos la visualización. ¿Qué quiero desactivarla? Pues un poco como vimos en el vídeo anterior. Si quiero desactivar una visualización, las tengo aquí, todo lo que tengo marcado, ¿vale? Y puedo desactivar o activar la que yo quiera. También desde aquí podemos ocultarla, ¿vale? Ocultar columna, ¿vale? Y aquí, pues, el campo observaciones. Lo activo o lo desactivo, ¿vale? En principio no hay ningún problema, ya tengo creado uno y ahora vamos a ir viendo en detalle qué campos personalizados. Vamos a ir haciendo un recorrido por todos y cada uno de ellos que te va a servir también para hacerte una idea de qué necesitas, qué tareas realizas tú, qué procesos, qué procedimientos te vendrían bien tener parametrizados, tener contabilizados, tener registrados por ti o por aquellas personas que te ayuden. Todos los campos que vamos a ver son datos, son información, son oro puro, son datos de tus procesos de negocio, que luego tú los puedes llevar a donde tú quieras. Esa información que igual necesitas hacer o establecer en un Word, llevarte a una Excel, en una lista para delegar ciertas tareas y que tú filtres por qué persona ha hecho esto, o por un campo que tú determines, o por una oportunidad o un proyecto que tú crees que tenga un importe determinado, una deuda determinada. Todo esto te va a permitir luego filtrarlo como quieras y llevártelo a donde quieras. Se abre un mundo de opciones mientras tú tengas la información correcta, bien parametrizada, bien registrada. ¿Cómo hacemos esto de manera ideal? Pues viendo qué te permite hacer cada campo personalizado y así vamos trabajando, vamos creando nuestras listas mucho más adaptadas a nuestro mundo, a nuestra realidad, a nuestro negocio, a aquello a lo que te dediques. Estamos ante un documento que tengo insertado en uno de los espacios en el que te he relatado o he capturado todos los campos personalizados que puedes insertar en tus listas de ClickUp. Desde un campo de chequeo, un sí o un no, a fechas, a números, tal. Vamos a ir viéndolos todos uno por uno y te voy aportando ideas, te voy aportando novedades o estrategias para utilizarlos de una forma más correcta. Este documento que estás viendo es una traducción del propio que tiene ClickUp en su manual y entonces lo que yo he hecho es traducirlo con el Translate y apuntar una serie de ideas para que te enriquezca un poco la estrategia, lo que puedes utilizar con estos campos personalizados. Comenzamos con el checkbox, con la caja, con esa utilidad que estás viendo aquí en la imagen de marcar un sí o un no, que es un valor, un true o un false, para una casilla de verificación. Pero debes de no quedarte en este simple chequeo. Tú puedes, por ejemplo, marcar aquí pues cuando alguien te ha pagado o lo que sea. Pero ten en cuenta, como hemos visto antes, que este título lo pones tú. Entonces puedes utilizar tantos checkbox como quieras. Pues por ejemplo, si has hecho un albarán, podríamos poner albarán y cuando lo marcas es que lo tienes hecho. Si lo tienes facturado, puedes marcar cuando está facturado. Si lo tienes pagado, puedes marcar cuando está pagado. Pero es que además, con esas circunstancias, con estos checkbox, luego puedes crearte consultas personalizadas. Del tipo, si está marcado el checkbox 1 o el checkbox 2, haz tal tarea. Si tengo marcada esta otra y esta no, haz esta otra. Te permite, por ejemplo, crear estrategias, crear procesos para ir trabajando. Si una factura la has reclamado varias veces y tienes aquí apuntado reclamada una vez, reclamada dos veces, reclamada tres veces, ya sí puedes hacer una determinada tarea
en el cual tú has reclamado 3 veces una factura y ya sí que la vas a pasar a un abogado, a los servicios jurídicos, porque comprueba en tu consulta que hay 2 impagos marcados, ¿vale? Con 2 checklists. Esto es lo que intento transmitirte con procesos de negocio, con situaciones para hacerlas diferentes y que no se queden en datos estáticos como puede hacer cualquier aplicación. Así, teniendo todo esto identificado, creando tus procesos, vas mejorando mucho la herramienta y sobre todo la efectividad en tu trabajo. El campo dato día o fecha, pues es aquel en el que te permite añadir una fecha personalizada al sistema. Ya vimos que las tareas por defecto tiene campos que te permite la fecha, como fecha de la creación de la tarea, etcétera, pero este es un campo adicional. ¿Por qué no crear tantas fechas o tantos días como necesites? Por ejemplo, si haces contratos de mantenimiento en tu empresa, ¿por qué no crear 12 fechas con los distintos vencimientos que tenga cada contrato de mantenimiento? Y así para las renovaciones, pues te irás saltando avisos en tu sistema o podrás programar estos datos combinados luego en un Word, por ejemplo, y que se vea que cumple el día 1 del 1, el día 12 del 15. Da igual, tú te programas todos estos datos que luego quieres que se vean, pues o se puedan consultar o se puedan filtrar o se puedan acumular, pues por ejemplo un checklist determinado con una fecha determinada, ¿no? Así vas enriqueciendo toda la tarea, todo el flujo que tú vas necesitando a futuro. Los desplegables, estos drop-down, pues son una utilidad también muy buena. A mí me gusta identificar los estados que van teniendo las tareas. Me gusta marcar en verde y en azul situaciones pues que sean más cómodas, más normales. Pues por ejemplo, alguien te ha pagado una factura, puedes indicar que está pagada. Y datos más sensibles o de más alto impacto, ¿vale? Pues por ejemplo, que no te han pagado o lo que sea, pues puedes ponerlo en temas en colores rojos, en colores naranjas. Tú vas adaptando toda esta cuestión y puedes utilizar estos datos con luego fechas, con luego checklist, con todo lo que vayas queriendo. Otro campo adicional, otro campo personalizado, el correo electrónico. ¿Por qué no añadir más de un correo electrónico si estás llevando en ClickUp una especie de CRM? ¿Por qué solo ceñirte al email de una persona? Añade el email del jefe, añade el email de la secretaria o el secretario, añade todos los emails que tú conozcas de la empresa para cuando tengas que contactar con ellos sea un éxito asegurado porque tienes una buena base de datos con todos los correos electrónicos a los que tú puedes impactar y puedes llegar a ellos. Ficheros, archivos, otro campo adicional que tú puedes añadir, como estamos viendo aquí en el vídeo, tanto imágenes como ficheros de ofimática, Word, gráficos, bocetos, esquemas, mapas mentales. Ayuda a tus empleados, ayuda a tus colaboradores y pon de alta, identifica tantos documentos como necesidades pueda tener aquí el usuario. Ten en cuenta que si tienes la opción de pago en ClickUp, te da igual la limitación, con lo cual, cuanta más información aporte a una tarea, mejor que mejor. La fórmula, la madre del cordero. Esto es potencia en estado puro. Es poder realizar cálculos, como estás viendo aquí, de horas, de días, de meses, todos los cálculos que puedes hacer. Puedes hacer cálculos simples, como una suma de horas o un cálculo de presupuesto, o cálculos mucho más avanzados. ¿Por qué no hacer cálculos? ¿Por qué no hacer medias? ¿Por qué no hacer conteos de cuántas tareas tienes? ¿Cómo va tu presupuesto? ¿Cómo agrégame el IVA en una determinada cantidad? Redúceme la retención que tengo que hacerle a una determinada persona. Veremos muchos más ejemplos de fórmulas más adelante a lo largo de esta formación. Las etiquetas o las labels son aquellas opciones, pero este campo te permite además añadir más de uno. Comentarte la funcionalidad o la utilidad de los colores, de aquellas que sean importantes y tal. Podría utilizar colores más vivos y aquellas que sean más livianas o menos importantes, pues tonos como azul o el verde. Pero es que además puedes añadir más de una. Si te fijas en el ejemplo, aquí vamos marcando las 3 y las agregas. ¿Por qué no utilizar esto en los calendarios editoriales, en los que tú quieras
pues por ejemplo, encomendar a alguien, oye, esta publicación me la haces en YouTube, en Facebook y en Twitter, y que le puedas marcar las tres, o en la siguiente le diga esto solo a YouTube. Así vas escalando, así solo trabajamos una vez para dar de alta esto y ya luego todo tu equipo aprovecha ese trabajo, este desplegable, para trabajar de una forma muy eficaz. También tenemos la ubicación, que la puedes completar con el anterior. La ubicación es ese campo que a mí me parece también perfecto, con un JavaScript que tú escribes determinadas palabras y ya te va rescatando el sitio, tirando del calendario, tirando del callejero de Google. Esta aplicación o este campo a mí me parece fantástico, en un sentido de que imagínate que en tu organización hacéis instalaciones en calle, visitas a otras empresas. ¿Por qué no crearte una hoja de ruta con los sitios a los que vas y crearte otro campo adicional que, por ejemplo, sea semana número 42 y otro campo adicional, por ejemplo, en el que tu ciudad la dividas en zonas y así puedes luego filtrar, pues, por ejemplo, en la semana 42 búscame cuántos encargos tengo y que te busque los encargos y luego puedes incluso ordenarlos por zonas. A ver, tal persona va a ir a la zona 1 de la ciudad, que son estas calles. Tal persona va a ir a la otra, a la zona 2 de tal sitio de la ciudad. O crearte zonas por ciudades y que luego tengas también el callejero creado. A mí me parece brutal el poder combinar fechas, localización, campos libres con remesas. Así también puedes incluso llevar las ausencias de los trabajadores, indicando pues cuando por ejemplo tienen asuntos propios por enfermedad y por qué no agruparlos con otros tipos de datos como la localización en donde se encuentra por si hiciera falta ir al sitio, no sé, un montón de combinaciones que te pueden servir. Más campos adicionales, el campo money o el campo dinero, este alude a cantidades también, entonces te formatea la estructura pues con una coma. En este caso, al ser la aplicación ahora eminentemente en inglés, pues utiliza los conteos o el separador de miles con la coma. Pero bueno, son cosas relativamente fáciles. Sí que te permite poner a euro en vez de a dólar, pero este campo es también muy potente porque te permite sumar columnas, te permite el campo dinero totalizar todos los datos que tienes aquí, hacer medias, hacer conteos, llevar CRM, establecer presupuestos y ir viendo, por ejemplo, con las subtareas puedes ir agregándole cantidades pequeñas que se van detrayendo del presupuesto inicial y vas viendo qué remanente te va quedando. La tramitación luego de proyectos, tanto los proyectos que son predictivos como los agile, calcular retenciones, en definitiva, un sinfín de posibilidades al aunar dinero, al aunar fecha, al aunar cálculos. También tenemos el campo número. Utilizar campos numéricos es muy similar al anterior, pero nos puede servir pues para inventarios, pues para informes o para, ¿por qué no?, establecer condiciones. Fíltrame aquellos informes o aquellas tareas que sean mayores a una cantidad o que el número sea menor que tal cuestión y así sé cuándo tengo que hacer un pedido nuevo porque me estoy quedando sin stock. En definitiva, campos que tú tienes que utilizar en tus procesos de negocio de tu organización. El campo personas, pues interesantísimo también. ¿Quién tiene que asistir a una reunión? ¿Cuántos de ellos? Y puedo agregarlos todos a la vez. Aúnalo con otros campos informativos y diles qué tienen que llevar a la reunión. Añádelos con un desplegable y diles en qué sala va a ser la reunión, los horarios, las fechas. Estas personas, en cuanto las añade, el sistema les manda avisos a ellos. Y me parece una herramienta brutal y sobre todo la combinación de todos estos campos personalizados. El teléfono, pues similar a la idea que te he apuntado en el correo. Cuantos más correos, cuantos más teléfonos de personas, cuantas más maneras o formas de contactar tengas con quien tú debes de contactar, más eficaz será tu tarea. Entonces, si tienes que añadir 3, 4 líneas de teléfono para contactar con una persona, hazlo porque cuando tengas que contactar con él, pues vas a tener esta solución en tu herramienta con una buena base de datos bien complementada o bien integrada, bien poblada a todos esos campos, no solo por ti, sino por miembros de tu equipo.
El campo progreso en automático, este va tirando de las subtareas que tienes. Si tú pones 10 tareas ideales y cada una es un 10%, conforme vayas tachando esas subtareas, como vamos viendo aquí en el campo, se van marcando, se van integrando y te va avanzando el proyecto de manera automática, lo va haciendo el sistema por ti. Y es muy visual para las personas de tu organización, pues ver cómo vas. Puedes establecer este medidor de progreso también de forma manual, simplemente con ir arrastrando el distinto avance de la tarea o del proyecto. Tenemos también esta clasificación o este rating o este esfuerzo que requieren tus tareas, ¿vale? Puedes puntuarlo, pero no te quedes aquí, puedes usarlo como este nombre, como digo, este campo lo defines tú, pues ya creas el tipo de nombre que quieras aquí, pues por ejemplo, dificultad o la motivación que requiere de ti, etcétera. Entonces tú vas marcando y luego puedes buscar, oye, a ver, ¿qué tareas tengo que requieren mucho esfuerzo de mí? ¿O qué herramientas o qué tareas requieren poco esfuerzo de mí? Y puedes filtrar por la que tiene una estrella, las que tienen media, etcétera. En base a qué energía o en base a qué tiempo dispones para realizar esa tarea. Hablando de tareas, también podemos enlazar, como no, tareas de nuestro propio sistema. Fíjate que tú puedas asignar en una tarea o puedas dar una indicación a alguien de tu equipo o incluso para ti mismo y puedas relacionar estas tareas dentro de tus espacios de trabajo, de tus procesos y tenerlas aquí enlazadas al alcance de un solo clic. A mí me parece también brutal el que pueda aterrizar, el que con un solo clic te lleve al sitio, al proyecto, a la lista concreta con la que estamos trabajando. ¿Texto largo y texto corto? Pues no requiere mucha explicación. Esto es texto libre, te da la información en la visualización de la tarea sin tener que abrirla ni desplegarla. El texto normal es en una línea y el texto largo te permite hacer 2 líneas y que la tarea crezca un poco y muestre más espacio. Y por último, pues el sitio web. Aquí podemos añadir un poco al hilo de todo lo que te he dicho antes también campos relacionados con URLs, con sitios web. ¿Por qué no añadir cuando estés creando tareas el sitio web de la empresa, el sitio web del CEO si tiene página personal, el perfil de LinkedIn con la persona que tú hablas para conocer cómo dirigirte a él y todas estas cosas? Entonces, el sitio web, o tantos como necesites, es ideal también crearlo para tener más información, tener muchos más datos con los que poder cumplimentar una tarea o tener una base de datos muy completa lo más posible y que todos los miembros de tu equipo te ayuden a actualizarla, te ayuden a mantenerla de una forma muy eficaz. Y aquí tienes pues todo lo básico, todo lo avanzado que puedes llegar a hacer con una tarea. Recuerda que es en el signo más, vamos creando nuevas. Casi te recomiendo que crees que te crees una lista de pruebas y vayas probando las utilidades, las funcionalidades, vayas trabajando y vayas comprobando las que sí necesitas, las que no. Como es muy escalable, tú vas quitando, vas añadiendo, pues va funcionando de esta manera. Ya has visto todas las posibilidades de los campos personalizados, de estos custom fields que nos permite utilizar ClickUp. Las posibilidades son infinitas. Tú puedes tener un perfil mucho más tecnológico y puedes querer ver un montón de posibilidades, un montón de campos que tengas tú disponibles, y puede que haya perfiles en tu organización, en tu empresa, que no tengan por qué ver tantos campos personalizados, incluso limitar el acceso a determinada información a otro usuario. Todo esto es configurable en nuestra aplicación y nos va a permitir escalar, diseñar nuestros procesos de negocio sin contar o sin acudir a consultoras caras, porque nosotros definimos todo. Es un poco el Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como y tú vas trabajando de la manera que más óptimamente te resulta, ¿no? Tú vas definiendo tus procesos de negocio, vas trabajando día a día y conforme van naciendo o surgiendo necesidades nuevas, las vas añadiendo a tu aplicación. Y esto es brutal porque te otorga una potencia, una escalabilidad, ese feedback que te dan también personas de tu equipo, la colaboración, el teletrabajo, te abre un campo infinito. Vas definiendo qué campos necesitas en tu día a día y vas trabajando. Espero que te haya resultado útil, que hayas visto las múltiples posibilidades que tiene ClickUp a la hora de trabajar en empresas, en negocios o en ese autónomo que quiere empezar ya a gestionar su vida con control, con seguridad y a cuestionarse o a trabajar
por objetivos, por OKR, que es la mejor manera de llegar a puerto, de llegar al sitio que te has planteado. Nos vemos en otro próximo vídeo.